Bueno chicos, continuamos con esta formación de instalación de paneles solares. En esta ocasión, y como ya lo había mencionado en la clase anterior, vamos a aprender cuáles son los paneles solares más comerciales y cuáles son las características, cuáles son las ventajas, desventajas, y dependiendo de toda esta información, tú vas a poder escoger qué panel solar se adecua al proyecto que tú deseas desarrollar. De repente quieres alimentar toda una casa, pues en ese caso quizás, y también por la zona, puedes utilizar lo que es un panel solar, como lo menciona aquí, de silicio monocristalino, o un policristalino, un amorfo, etcétera. Todos esos detalles lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, como uno de los, y como te lo muestro aquí, uno de los paneles solares más comerciales, más conocidos en el mercado, se llama de silicio monocristalino. ¿Qué es esto? Que básicamente cuando nos menciona que es monocristalino, quiere decir que tiene una mayor concentración de silicio en su preparación o en su fabricación de este panel solar. ¿Y cómo nosotros lo podemos identificar? Básicamente, un panel solar de silicio monocristalino es cuando tiene un color medio más oscuro o tiende a ser un poco más negro a comparación del policristalino, que por ejemplo lo podemos ver aquí, no es un poquito más azul. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar un panel solar monocristalino? Es que presenta un mayor rendimiento, entre un 18 y 25%, tiene una mayor vida útil. Por lo general, un panel solar nosotros lo podemos utilizar, digamos, a un rendimiento de un 80, un 90% en sus primeros 30 años. Es decir, desde la fecha en que tú lo compres y desde que comiences a hacer la instalación, este panel solar va a tener un rendimiento de un 80, un 90% de 0 hasta los primeros 30 años. Después de este tiempo, el panel solar va a seguir funcionando, pero obviamente su rendimiento va a ser muchísimo menor. Va a ir disminuyendo, por ejemplo, un 75, un 70%. ¿Listo? Entonces, pero si nos ponemos a pensar, usar quizás un panel solar durante 30 años vendría a ser casi equivalente a una tercera parte de una vida humana. Así que es una gran herramienta que nos va a ayudar a ahorrar muchísimo dinero y sobre todo cuidar el planeta. ¿No? Como dice aquí, funciona mejor con baja radiación, y una de las desventajas es que su fabricación es más lento y costoso. Ya por lo general, por ejemplo, un panel solar, por poner así cifras y para que tú me puedas entender bien. Supongamos que hacer la instalación, adquirir sus componentes, adquirir el panel solar, adquirir los cables, los inversores, los protectores, etcétera. Digamos que todas estas herramientas usando un panel solar monocristalino, por poner un número simplemente para, como digo, para que tú me entiendas, supongamos que nos va a consumir o nos va a generar una inversión de $100. ¿Listo? Entonces, supongamos que tú por lo general, no sé, al mes pagues unos $20, por poner un número cualquiera, ¿listo? Mensualmente tú pagas en tu recibo de luz unos $20. Entonces, al momento de que tú instales un panel solar monocristalino, digamos que ya no vas a pagar $20, vas a pagar aproximadamente unos 5 o $10. ¿Por qué? Porque la diferencia de la energía que tú vas a consumir lo vas a hacer a través de este panel solar, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, te estás ahorrando prácticamente mensual unos $10, por decir algo, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú gastaste $100 en todos los componentes, en instalación, en la compra de materiales, etcétera, básicamente en 10 meses o en un año, a partir de ese año, por decir de algún modo, tú recién vas a comenzar a ver la rentabilidad que te da, en este caso, un panel solar monocristalino. ¿Qué quiere decir? Que básicamente en un año tú vas a recuperar, o el panel solar recupera toda la inversión que tú realizaste, y a partir de ese momento comienza a ser sustentable, ¿no? Espero que haya sido claro con este ejemplo, pero para que más o menos te des una idea de cómo nosotros a corto o mediano plazo vamos a lograr recuperar ese dinero o hacer muy rentable este tipo de negocio también, ¿no? Entonces, como dice aquí, bajo rendimiento a mayor temperatura ambiente, pésimo comportamiento ante sombras parciales. Sí, hay que tener mucho cuidado si de repente hay un edificio o hay árboles muy grandes, o no sé, quizás hay temporadas donde hay muchas nubes donde tapan el sol, etcétera. En esas ocasiones, pues el rendimiento de este panel solar monocristalino disminuye muchísimo. ¿Listo? Y derroche de silicio en el proceso de fabricación. Como lo había mencionado anteriormente, por lo general los paneles solares monocristalinos tienen una alta concentración de silicio. Es por eso que también su color es más oscuro a comparación de un panel solar policristalino.
En esta ocasión, que también es uno de los más comerciales que de repente tú lo habrás visto, su fabricación es más sencillo y es más económico, se desperdicia menos silicio. Eh, Aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño acápite. Cuando se dice que desperdicia menos silicio, es que por lo general, digamos, cada celda, cada célula de este panel solar, sus celdas son totalmente redondas. En cambio, cuando es un monocristalino, esas celdas que son totalmente redondas, se trata de cortar las esquinas para achicar o acortar la distancia entre cada célula solar. Al acortar esta distancia entre cada célula o celda solar, hace que la eficiencia sea muchísimo mejor, que la distancia entre cada célula sea menor, y al ser menor, pues hay un flujo de corriente, a diferencia que cuando están más alejados le cuesta un poco más o hay más desperdicio de energía eléctrica. ¿Listo? Eso también es una de las diferencias entre un monocristalino y un policristalino. Ahora también tiene un mejor coeficiente térmico, mejor comportamiento frente al incremento de temperatura. Una de las desventajas es que tiene un menor rendimiento, como lo había mencionado aquí, es entre el 18 y 25, en este caso es entre 16 y 20%. Necesitan más superficie para mayor potencia y menor rendimiento que el monocristalino, ¿no? Y también uno de los más conocidos paneles solares es el amorfo, que de repente tú habrás visto, no sé, a veces hay personas que tienen alguna mochila, algún traje que tienen estos paneles solares que por lo general son más flexibles, ¿no? Entonces para esos casos en particular se usa este tipo de paneles amorfos, que no son rectos como el policristalino o como el monocristalino, sino que son, no sé, por decirlo de algún modo, es como si fuesen una hoja que se pueden adecuar a la situación o a la superficie donde están siendo instalados. Ya aquí, por ejemplo, es fabricación más sencilla y económico que los cristalinos. Se pueden fabricar en distintas superficies, permite una mejor integración arquitectónica. Ya, por ejemplo, si tenemos quizás una parte donde hay muchas curvas, donde sí o sí tiene que tener ese mismo recorrido el panel solar, pues en este caso podríamos usar lo que es un panel amorfo. Si en caso no hay necesidad que tenga esas curvas, y simplemente necesitamos que sea recto, pues podemos utilizar tranquilamente lo que es un panel solar monocristalino o policristalino, ¿no? Tiene un buen comportamiento frente a sombras parciales e incremento de temperaturas de ambiente. Una de las desventajas es que su rendimiento es entre un 10 y un 15% y necesita más superficie para mayor potencia. Cuando me refiero a que necesita más superficie, quiere decir que necesitamos acaparar más espacio para que la potencia, para que el rendimiento de este panel solar sea el más óptimo, ¿no? A eso me refiero cuando dicen, mientras más superficie, es decir, mientras más paneles de este modelo haya, es más alta la potencia o la rentabilidad. Y tiene un menor vida útil, ¿no? Es más que todo por la forma en la que tiene, ¿no? Como te digo, puede ir, por ejemplo, aquí en esta parte del polo, y como es, digamos, un brazo y tú puedes moverlo así, el panel solar también trata de amoblarse o de tomar la misma forma en la que tú te estás moviendo, y eso también produce que su vida, como dice aquí, su vida útil sea muchísimo menor a que simplemente esté recto y se mantenga así durante más tiempo, ¿no? Y listo, estos son básicamente, chicos, los tres paneles solares que más se utilizan. También tenemos los paneles solares, por ejemplo, los que se usan en los satélites, en la NASA, pero bueno, eso ya es otro tema aparte, que de repente para eh, lo que es cultura general te podría servir, pero para en estos fines de hacer negocios, para hacer instalaciones dentro de nuestros hogares, pues no vendría a ser muy útil esa información. ¿Listo? Pero de todos modos lo puedes revisar. Ahora, una de las instalaciones más comunes, que también lo vamos a tocar aquí, es la instalación en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que como por ejemplo aquí te muestro tres paneles solares, ya cuando nosotros vamos a hacer lo que son instalaciones en paralelo, como te das cuenta, siempre en un panel solar o incluso en cualquier artículo, cualquier artefacto, siempre va a haber un polo positivo y un polo negativo. Cuando nosotros queremos hacer instalaciones en paralelo, lo que tenemos que hacer es juntar, por ejemplo, en este caso el positivo con este positivo del otro panel solar y el otro positivo de este otro panel solar. Juntamos las tres puntas de cada panel solar y de igual modo hacemos con el lado negativo. Negativo con este negativo y negativo con este negativo, y tendremos
al juntar esos tres puntos, en este caso porque son tres paneles solares, tendremos un solo punto en positivo y un solo punto en negativo. Y recordemos que, por ejemplo, como nos da aquí esos valores, este panel solar vendría a ser de 12 voltios a 8.2 amperios, este igual de 12 voltios a 8.2 amperios, y este panel solar de 12 voltios a 8.2 amperios. Cuando hacemos conexiones en paralelo, y también ya lo habíamos mencionado anteriormente, se suman las corrientes. Es por eso que si te das cuenta aquí, el voltaje, que es 12 voltios, se mantiene igual en una conexión en paralelo, pero la corriente se va sumando. Es decir, 8.2 más 8.2 más 8.2 son 24.6 amperios, ¿no? Eso es lo que pasa en una conexión en paralelo. Es como se conectan básicamente todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, y lo que se suma es el amperaje, y el voltaje se queda igual. Cuando hacemos aquí una instalación en serie, la idea es algo similar. ¿Listo? La diferencia es que, por ejemplo, de estos tres paneles solares yo solamente voy a escoger uno, el polo positivo de un panel solar. Y esto va directo, digamos, a la fuente donde vamos a alimentar. ¿Listo? Y después, por ejemplo, el polo negativo de este panel solar va a ir con el polo positivo del otro panel solar. ¿Listo? Este polo negativo va a ir con el polo positivo de este panel solar. Y este polo negativo que queda, digamos, al aire, sale. Entonces, si te das cuenta, tengo dos puntas también, una positiva y una negativa. En este caso, como es una instalación en serie, lo que se van a sumar son los voltajes. 12 más 12 más 12, 36 voltios. Y el amperaje se queda igual, 8.2. ¿Listo? Y aquí, como tú puedes ver, también podemos hacer instalaciones en serie y a la misma vez en paralelo. ¿Ya? De igual modo, si aquí, por ejemplo, tengo 4 paneles solares, tengo de 12 voltios 8.2, 12 voltios y 8.2 amperios, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es algo así como una simplificación. Si tengo 4 paneles, de los cuales están en serie y paralelo, simplemente se podría decir de algún modo, chicos, pero en realidad no es tanto así. Simplemente voy a escoger 2 de ellos para hacer lo que es una suma de voltajes. Como por ejemplo, si tengo aquí 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios y 12 voltios, lo que hago cuando haces una instalación de serie y paralelo, simplemente voy a sumar 2 de ellos, ¿no? Como tú puedes ver aquí, como todos los voltajes son iguales, voy a tener 24 voltios. Y a la misma vez voy a tener también la suma de los amperajes de 8.2 y 8.2, que me darían 16.4 amperios. Ahora, ¿cómo sería la instalación? De igual modo es algo similar a lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, esto es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, negativo. Aquí, el primer positivo simplemente lo voy a dejar aquí, o puede ir directamente a donde nosotros vamos a medir. ¿Ya? Entonces, el negativo va con el positivo del otro lado, y el otro positivo va, digamos, también a la misma fuente donde nosotros vamos a conectar. Incluso este aparatito podría ser un conector de ambos puentes, donde, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 cables se juntan, y de esos 4 entradas me va a dar 2 salidas, ¿no? Que es por lo general el positivo y el negativo, ¿ya? Dependiendo si nosotros necesitamos lo que es ampliar el voltaje, pero a la misma vez ampliar la corriente, pues sería una conexión ideal utilizar este tipo de instalación. ¿Listo? Pero recuerda que también necesitas tener una guía y también las especificaciones correctas para evitar lo que son sobrecalentamientos, o dañar los mismos paneles solares, o dañar los equipos que vamos a estar alimentando. Listo, aquí te voy a dejar el esquema. De igual modo te repito que toda la diapositiva están debajo de este video para que puedas descargarlo, imprimirlo y poder guiarte de este tipo de conexión. Si tienes alguna duda o consulta, lo puedes hacer dentro del grupo de Telegram. ¿Listo? Entonces, chicos, básicamente eso es lo que les quería enseñar en esta clase, los tipos de paneles solares más comerciales y las conexiones que se pueden realizar con ellas. ¿Listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase, para darte ya un poco de contexto, te voy a explicar cuál es el diagrama esquemático de una instalación de panel solar, básicamente desde el sol hasta el foco, lavadora, refrigeradora que vamos a instalar. ¿Listo? Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.